Hola, ¿qué tal? Em, Muy buenas tardes. El día de hoy estamos listos para hablar de un tema relacionado con la salud emocional. Yo soy la psicóloga Cali y es un gusto estar compartiendo con la psicóloga Alondra. Alondra, ¿verdad? Es que ya Así es. me quitaron los me quitaron los subtítulos. Gracias, Sí, Alondra, por sí, sí, estar sí. acá. Es la psicóloga Alondra Medina. Estamos listos para hablar acerca de la infidelidad. Alondra, bienvenida. Hace algunos años ibas a la cabina de Simi Radio para hablarnos acerca de este tema y es un gusto, encontrarnos nuevamente. Cuéntame un poco acerca de la infidelidad que, este, pues bueno, puede presentarse de diferentes maneras y que yo Ujú. sé que va a depender de la historia de cada persona, a lo mejor del compromiso asumido en la relación, de la intensidad del amor, de la manera en que resuelven los problemas o la comunicación, rasgos de personalidad, muchísimas cosas que influyen para que una infidelidad se presente como tal. Así que platícanos del tema. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sí, tiene muchos años que nos encontramos en la cabina algunas veces y luego en la pandemia hicimos alguna transmisión también vía remota y bueno, hoy de nuevo nos encontramos por acá. Me da mucho gusto verte y saberte bien. Y bueno, pues, híjole, tema complicado, complejo. Justo hace rato miraba mi calendario y decía, claro, en una semana es 14 de febrero y estos temas del amor, desamor, pues seguramente van a estar como dándole muchas vueltas en estos días. Fíjate que, bueno, desde un poco la perspectiva que yo manejo en la terapia, ¿no? A lo que yo me dedico es a dar terapia, y la perspectiva que yo manejo es una perspectiva sistémica. Es importante que sepan esto porque de pronto puede que haya ciertas cosas que diga que les van a sonar un poco extrañas. Eh, Justo porque nosotros lo que intentamos mirar es los problemas o las situaciones problemáticas que atraviesan o atravesamos las personas, las vemos desde una parte relacional, no como una cuestión individual o como un problema individual, sino como un problema de la relación que la persona establece con sus vínculos, con su trabajo, con su propia persona. Entonces, partiendo desde aquí, pues la infidelidad en realidad puede tener muchos significados. ¿A qué voy? A que dependiendo de la época en la que nos encontremos, dependiendo de la sociedad en la que estemos instalados, es que girarán varios constructos, varios conceptos, sí, constructos sobre los temas que existen en la vida, ¿no? Entonces, en una sociedad como la mexicana, en el siglo XXI, pues evidentemente los constructos y la construcción social alrededor de la infidelidad puede ser muy particular. Sin embargo, también cada pareja y cada individuo va a referir lo que significa infidelidad para esa persona. Para alguien puede ser que su pareja tenga relaciones sexuales íntimas con otra persona fuera del matrimonio o de la pareja, pero hay para quienes una infidelidad puede ser, por ejemplo, que esté teniendo interacción vía redes sociales con alguien que sabe que le agrada, que le gusta, que le llama la atención. Entonces, determinar qué es la infidelidad es muy variado y justo esto es algo importante para poder trabajar sobre ese tema. Es que, repito, es un tema difícil, es un tema complicado, es un tema sumamente doloroso, es un tema que mete en conflicto a las parejas, que hiere la relación, que la puede incluso fracturar, ¿no? Y que de pronto ya no puede haber retorno. Entonces, para empezar, pues tendríamos que definir para cada pareja y para cada persona qué significa eso. Y en segundo lugar, también instalarnos en, pues evidentemente, la época y estos constructos de lo que significa ser infiel en esa sociedad en donde estas parejas o estas personas, individuos, están viviendo, ¿no? Y también algo bien importante son los roles y estereotipos de género, porque hombres y mujeres miramos la infidelidad de manera distinta, ¿no? Y entonces esto también puede ser un problema a la hora de pensarnos en una relación y en un vínculo en el que, entre comillas, asumimos que vamos por el mismo canal, ¿no? Vamos hacia la misma vía, los dos tenemos las mismas ideas
Y la realidad en lo efectivo es que no es así. Sí, creo que estás teniendo problemas un poquito con tu micro. Sí, ¿no? Parece que sí. Ok, bueno, continuando con esto, yo te hablaba como sobre los estereotipos y roles de género y que quería hacerlo como también referente hacia lo que yo te decía muy al inicio, como el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, y cómo de pronto, pues, para mí es un símbolo importante cuando hablamos de temas de infidelidad, porque en el tema de la infidelidad ya hay una prebase de una relación amorosa, ¿no? Y también la concepción que tengamos sobre los vínculos amorosos es importante para determinar cómo vamos a puntuar ciertas actitudes de nuestras parejas, cómo vamos a enfrentarnos a situaciones difíciles como una situación de infidelidad, ¿no? Cómo lo vamos a significar y qué posibilidades vamos a tener en algún punto determinado. Los mitos alrededor del amor, ¿no? Los mitos sobre el amor romántico tienen mucho que ver en cómo nosotros vamos a estar viviendo las relaciones de pareja y cómo esto se va a vincular con la manera en que vamos a pensarnos y vivirnos cuando estamos en una situación en la que nuestra pareja ha cometido un acto de infidelidad que en general se puede vivir como una traición a la relación, ¿no? O como una traición directamente hacia mí. Entonces, estos mitos del amor romántico también es importante que los tengamos en cuenta, en el sentido de que, pues, esta idea de que la monogamia es única, de que existe solamente un gran amor en la vida, o de que el amor todo lo soporta, de que existe la media naranja, pues en realidad ya nos van construyendo una visión de lo que vamos a plasmar en nuestras relaciones de pareja. Y la realidad es que a lo mejor eso funcionaba en el siglo XIX, ¿no? Pero en el siglo XXI ya realmente no es funcional. Estas ideas realmente inclusive son poco aplicables. ¿A qué voy? A que es más viable que entonces ante una sociedad que se ha movido de manera muy rápida y en una sociedad como la actual en donde nos movemos de manera muy rápida, muy rápida, mucho por las redes sociales, eh, sostenernos bajo estos pilares casi es imposible. No estoy diciendo que la infidelidad sea algo que va a pasar ya y te doy por hecho que va a ocurrir, pero sí, ¿cómo es que yo puedo llegar a acuerdos diferentes con las parejas con las que yo me relaciono? En donde tengamos mucha claridad de qué es lo que esperamos, qué es lo que podemos ofrecer, qué cosas podemos negociar, qué cosas no podemos negociar. Y partiendo desde ahí podemos establecer otro tipo de vínculos que tengan mayores posibilidades inclusive de repararse, porque además las relaciones también van modificándose con el paso del tiempo, tienen un periodo de vida, ¿no? Y como hermano, niño, adolescente, adulto, las relaciones también se van modificando y van creciendo y van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, todos estos acuerdos no se pueden quedar estáticos, tienen que irse modificando conforme la relación de pareja. Creo que no sé si se llama internet, pero te vemos, bueno, ya no te escuchamos. Alondra, muchísimas gracias. Lo que nos estás compartiendo es sumamente interesante. Ojalá que no sea mi internet, pero te vemos pasmada. Mientras tanto, quisiera retomar un poco lo que tú nos estás compartiendo. Em, pues justamente esto, ¿no? Los tiempos van cambiando. Lo cierto es que, por ejemplo, en mi experiencia clínica yo no he conocido, pues, parejas que realmente no hayan atravesado por una situación de infidelidad. Por tanto, me gustaría compartir mi presentación mientras se vuelve a conectar, este, mientras se vuelve a conectar Alondra. Vámonos a un pequeño corte y regresamos. Por favor,
Bueno, ya está por acá. Ya regresé, Ya. me sacó un poco de la transmisión, pero ya estoy aquí. Okey, entonces, pues, hablando un poquito de esto de que muchas parejas viven, em, momentos, difíciles, respecto a la fidelidad, ¿no? Y entonces, algunos sí tienen claro qué aspectos no son negociables y qué aspectos sí. En mi experiencia, la infidelidad no rompe con la relación, pero sí la puede llegar a fracturar, y realmente es muy doloroso por la expectativa que se tenía y por esas creencias acerca del amor romántico, ¿no? En donde, pues, el amor tiene que ser perfecto, y entonces, como es algo mágico y solamente sientes por esa persona, cuando esa persona, pues, empieza a sentir también algo más por alguien, que no está incluido en este contrato, pues claro, que es un golpe muy doloroso para muchos hombres y mujeres, a su autoestima, la confianza que pueden tener en sí mismos, ¿no? Este, ¿Qué le podríamos decir a las parejas o a las personas que están atravesando por proceso difícil? Que ahora los terapeutas hablan de la polifidelidad, no sé si has oído hablar de este término, Alondra, pero que hay como varias, relaciones para cada persona en donde son fieles a esas relaciones y no necesariamente, son relaciones monógamas. ¿Tú nos escuchas, Alondra? Porque ya no te estamos Sí, sí, escuchando. sí, sí te escuché. A ver, Solo se está trabando un poquito el internet, pero sí te escucho. okey. Fíjate que, bueno, esta parte de la polifidelidad, en realidad no había escuchado el término como tal, sí he escuchado y de pronto me he acercado a los temas del poliamor. Y aquí, más allá de si es una persona que tiene diferentes parejas, diferentes vínculos, en el poliamor también se establecen como diferentes tipos de vínculos. Eh, Creo que tiene mucho más que ver con la ética amorosa, ¿no? No, vaya, ¿qué, tan, ¿qué tanto mi ética el cuidado que yo tengo para con el otro o la otra con quien establezco un vínculo necesita ser una ética muy amorosa? Ya sea que yo tenga un vínculo, dos, tres o cuatro, ¿no? La fidelidad hacia esos vínculos va a estar basada en la ética que yo tenga con respecto a esas relaciones. Puede ser un poco difícil de comprender esto, ¿no? Pero si pensamos al otro como un ser humano que siente, piensa, se autodetermina, que también puede tener sufrimiento, dolor, y con quien puedo ser compasiva o compasivo, entonces existen muchas más posibilidades de que yo pueda éticamente relacionarme con otra persona. La ética de la relación aplica a cualquier tipo de vínculo, ya sea un vínculo familiar, un vínculo de amistad o un vínculo sexoafectivo, ¿no? Aquí estamos hablando de sexoafectivos, la palabra infidelidad entra, ¿no? Pero esto lo podemos trasladar a cualquier acto de nuestra vida, en cualquier relación en la que nos instalamos. Las relaciones sexoafectivas tienen ciertas características que van a requerir, evidentemente, que nuestra ética se establezca de manera muy clara y que nosotros seamos corresponsables con la otra persona. Cuando yo establezco un vínculo con alguien más, necesito saber que debe haber una cierta corresponsabilidad. O sea, soy responsable de alguna forma de cómo yo te puedo hacer sentir a ti, de que mis actos o mis omisiones van a tener un efecto en ti y que en ese sentido yo soy responsable de esos efectos que puedo generarte. Claro, tú vas a ser responsable de cómo tú vives esos efectos y cómo tú trabajas esos efectos o cómo tú te trabajas a ti mismo o a ti misma, pero es un tema mucho más complejo que el solo pensar, pues es que no querías comprometerte con la relación. Es un proceso mucho más interno. Creo que las personas de pronto estamos muy sumergidas en una vida muy rápida, muy fugaz y poco nos detenemos a pensar
qué tanto yo puedo tener efectos y qué tanto mis acciones u omisiones van a tener afectaciones en los otros seres humanos. Desde la parte, cómo la relación la puedo construir partiendo desde ahí. Porque entonces si yo parto desde ahí, uno, determino cómo me puedo vincular, qué cosas sí puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Vaya, soy más consciente de ello, pero también es más viable que yo pueda resolver los conflictos con la otra persona. La infidelidad desde la terapia sistémica la podemos incluso ver como un síntoma de que algo está pasando en ese vínculo que no está funcionando, ¿no? Y entonces de pronto es una vía de escape de muchas cosas, o de lo que no te puedo decir, o de lo que no puedo compartir, o que de las expectativas que yo tengo ya no las puedo cumplir en este espacio de pareja, o que yo personalmente estoy sintiendo ciertas carencias o vacíos que necesito cubrir en otro espacio. Cuando yo me pienso como alguien que va a tener un efecto en el otro, es más fácil que yo pueda abrir un canal de comunicación efectiva y eficiente, aún sea dolorosa, ¿no? Porque de pronto las conversaciones son súper dolorosas o pueden ser conversaciones muy incómodas, pero la infidelidad tampoco es algo que vaya a ser cómodo o fácil, ¿no? La infidelidad es algo incómodo, es algo difícil, es algo muy difícil de entender y procesar. Entonces, partiendo desde aquí, ¿no? Y desde esta ética amorosa en las relaciones, pues existe un mar de posibilidades que desde una visión tradicional realmente no existe, ¿no? O sea, como que se cierra la puerta y ya no hay manera. Son temas tabús que no puedo hablar en la relación, aún sea la relación más íntima que puedo tener, ¿no? Qué interesante lo que nos planteas, porque sí es una mirada, que abre la posibilidad, pues, también de ser compasivos con el otro, ¿no? A veces vemos como, solamente, como que hubiera un, victimario y una víctima, o al Uh revés, -huh, pero las cosas no ocurren así en realidad, están llenas de matices y de posibilidades, de que quien es infiel probablemente, como tú lo comentas, puede tener algunas carencias que no está viendo cubiertas en la relación, ¿no? Y puede tener que ver también, pues, con miedo al abandono, o a lo mejor con, repetir alguna historia, familiar, o bien, también, esta parte en donde hay ciertas cosas que no se están resolviendo en la relación, y entonces el otro decide triangular. Y a veces es con el trabajo, pero a veces también puede ser con otra persona, ¿no? O con otras personas. uh -huh, uh -huh. De hecho, también yo quisiera agregar esto que acabas de decir, que la parte en la que nos hemos socializado como hombres y mujeres también va a jugar un factor súper importante, ¿no? Eh, no quiero decir que hombres sean más infieles que las mujeres, aunque estadísticamente parece que sí, ¿no? Que son quienes más se acercan a esta vía. Y creo que ahí tiene mucho que ver la forma en la que se nos ha socializado. Es decir, como hombre, hablo de manera general, esta es una característica de tu aprendizaje del ser varón, ¿no? Como mujer, esta es una característica de tu aprendizaje del ser mujer. Entonces eso también se va a reflejar. No necesariamente a veces es una carencia, a veces es un replicar lo que la sociedad me ha indicado que me define como hombre o que me define como mujer. Evidentemente, existen un montón de cosas que se intersectan, ¿no? O sea, hay muchos factores, muchas situaciones, muchos elementos que se intersectan y que van a derivar en una situación particular, ¿no? Mirarlo como una cosa única, ¿no? Como, ay, me fue infiel porque me quería lastimar o me fue infiel porque no me quería, es verlo con una visión muy reducida. Y justo esto de pronto es lo que causa mucho dolor. Cuando nosotros ampliamos la visión, cuando nosotros realmente nos ponemos a averiguar qué está pasando, cuando nosotros comenzamos a hablar sin tabús de las cosas, podemos mirar que en realidad es algo sumamente complejo, en donde muchos elementos han estado jugando, ¿no? Ahí, en la cancha, y que el efecto ha sido la infidelidad, pero que abajo de todo eso se han instalado un montón de cosas que si lo miramos desde ahí, entonces quizá no es que no te vaya a doler,
pero sí es que puedes tener más posibilidades. Incluso, sí, quizá hay muchas parejas que no se separan, pero que continúan en una relación con un enorme sufrimiento, con una enorme culpa, culpando al otro, teniendo una interacción bastante complicada, ¿no? Muy culpígena. Cuando lo vemos desde esta otra perspectiva y ampliamos la visión de qué significa la infidelidad per se, ¿no? Y cómo se ha construido eso como una opción que ha venido a trastocar una relación, entonces podemos comenzar a construir otro tipo de vínculo, podemos comenzar a recapacitar si este tipo de vínculo todavía es viable para nosotros, si este tipo de vínculo es algo que nos haga sentir bien o si necesitamos modificar ciertas cosas para poder continuar siendo una pareja que se sienta bien y que quiera continuar, o a lo mejor ya no. O sea, a lo mejor ya no coincidimos en cosas fundamentales como lo que yo pienso de los acuerdos o como lo que yo pienso de el trabajo o como lo que yo pienso como un proyecto de vida a futuro, ¿no? A corto, mediano o largo plazo. Y hay más posibilidades de hablar de otros temas que pueden fortalecer mucho las relaciones de pareja o en dado caso de que no se pueda, poder despedirse de una forma más civilizada, ¿no? Incluso hasta amorosa también, porque evidentemente en una relación, pues ha habido momentos muy amorosos, hay momentos muy dolorosos, pero también ha habido los otros, ¿no? Entonces que hasta la separación, si ese llegara a ser el caso, pueda ser una separación en donde ambos puedan estar bien al final, ¿no? Cada quien con su trabajo personal, pero que en general puedan retirarse bien de la relación y del vínculo. Importante. Nos está preguntando María Aquino, bueno, nos saluda. Hola, muchas gracias por compartir con nosotros. ¿Se puede perdonar una infidelidad y reconstruir una relación? Desde este punto de vista, sí. Evidentemente tendríamos que determinar a qué te refieres con perdón, ¿no? O sea, cómo tú evalúas o cómo tú puntúas o cómo tú significas lo que es el perdón. En base a eso, basándonos en eso, podemos trabajar sobre eso que constituye el perdón, ¿no? Y, y saber que esa etapa, ¿no? Es una etapa más en la historia de vida de la pareja y que podemos pasar a otras etapas, construyendo cosas que ya no sean, que sean funcionales ahora, porque probablemente ya no lo son, ¿no? Por eso es que remarco tanto el pensar la relación de pareja como una persona más, ¿no? Como alguien que va a crecer, se va a desarrollar, se va a equivocar, va a tener conflictos, va a padecer dolencias, va a aprender de esas dolencias y puede ir avanzando, ¿no? En su historia de vida. Las relaciones de pareja son una historia de vida, ¿no? De dos personas y que eventualmente se va a acabar. Porque también eso es algo importante a saber. Todo vínculo se termina ya sea porque ya no queremos estar juntos, se termina porque alguno de los dos fallece, ¿no? Y el vínculo se termina porque los dos decidimos que ya no va más esta relación. Entonces, claro que puede haber perdón, pero para eso necesitamos saber qué significa para ti o para esta pareja el perdón, qué significa saber que ya hemos sido perdonados o nos hemos perdonado y qué necesitamos ahora para continuar, ¿no? Para reestructurar, para tener un vínculo que sea sano para ambos, en el que ambas personas, bueno, dos o tres o cuatro, quienes estén involucrados, ¿no? Podamos estar bien, ¿no? Y que nos podamos procurar y cuidar amorosamente. Entonces, sí, la respuesta sí es que sí. Sí se puede reparar y cuando hablamos de perdón, pues sí puede significar muchas cosas, pero es importante que veamos que el perdón no es un suceso, sino un proceso. Es decir, a la línea de ayuda nos hablan, pues, algunas mujeres, algunos hombres que de pronto dicen: "Ay, bueno, yo ya me disculpé con mi pareja y él sigue enojado por la infidelidad", ¿no? Entonces, sí hay que detenernos a entender la herida en el otro, a escucharla, escuchar lo que está sintiendo el otro y lo que necesita para reparar esta herida, ¿no? A lo mejor, tiene que ver con una oportunidad, sí, desde lo sistémico de
renegociar algunos otros aspectos que no estaban funcionando en la relación, ¿no? Eso es una posibilidad. Y hay que vivir el proceso. Entonces, no es algo automático, no es de ya lo acepté y me disculpé y ella sigue enojada, doctora. Pues no, entonces ya me quiero separar porque pues como sigue enojada, hay que entender que va a haber un proceso y que en este proceso se puede pasar por momentos en donde te sientas enojado, en donde te sientas enojada, en donde sientas como esta desconfianza, esta necesidad de renegociar algunas cosas, ¿no? Y este dolor también no va a ser un problema, sino una posibilidad si lo escuchas, ¿no? Si ambos miembros de la pareja lo escuchan y se abren a la posibilidad de construir desde las soluciones, ¿no? Ujú. Adelante, Alondra. Sí, fíjate que ahora que lo mencionas, claro, o sea, evidentemente es un proceso, no es algo que pasa de un día para el otro ni de la noche a la mañana, y que cada proceso va a llevar el tiempo que le lleve, ¿no? Que necesito, no puedo partir solamente desde lo que yo como individuo pienso, creo o he construido o deseo, ¿no? Necesito, en un vínculo siempre tengo que tomar en cuenta al otro. Entonces, yo puedo decir, pues para ella pasó, pero para la otra persona no, porque es un ser individual diferente, ¿no? Que requiere o está marcado por otros tiempos, está marcado por otras necesidades, está marcado por otras estructuras inclusive, ¿no? Está marcado por otras creencias, está marcado por otras formas. Entonces, justo en los espacios terapéuticos es que necesitamos saber, bueno, qué es lo que esa persona está necesitando, qué es lo que esta persona necesita para poder repararse, qué es lo que esta persona necesita para poder asumir o sentir que ya puede perdonar el hecho o los hechos y desde ahí partir para construir algo diferente, ¿no? ¿Qué tanto tú también puedes negociar o decir esto no lo puedo hacer? O sea, es un diálogo. En realidad el proceso es un diálogo que llevará un tiempo y lo imaginaba como cuando tenemos una herida, cuando me corto. No es que la herida se vaya a curar de un día para otro, es que lleva todo un proceso, en donde el proceso de regeneración, ¿no? Va a tardar un tiempo y va a requerir ayuda, medicamentos, curaciones, lavados, ¿no? Y que dentro de ese proceso va a ser doloroso, o sea, va a haber cosas que nos van a doler, incluso de pronto si la herida es muy profunda dejará una cicatriz y esa cicatriz va a estar ahí para recordarme cosas, ¿no? Pero ya no va a ser un obstáculo para el funcionamiento de mi cuerpo, por ejemplo. Entonces, es importante y qué bueno que lo remarcas, que evidentemente es un proceso que llevará un tiempo y que no es un proceso individual, porque no es solo una persona, es un proceso colectivo, que por ende lo complejiza un poco más, ¿no? Sí, en muchas ocasiones encontramos, por ejemplo, que nos llaman, hombres y mujeres que se sienten lastimados, y al ir entendiendo esta herida, la pareja, abarcan, pues, muchísimas esferas. Algunas veces, por ejemplo, él fue infiel con la prima, o con la amiga, o con alguien muy cercano, o toda la familia sabía. O sea, hay muchas historias, ¿no? Dependiendo de justamente de la complejidad del acto, va a depender también, pues, el tiempo que se lleven. No quiere decir que vayan a ser años, pero sí me parece que por lo menos tendrían que tener algunos mesecitos, pues sí, estando, en terapia, revisando, escuchándose, ambos, para ver qué es lo que necesitan y qué es lo que les está pidiendo esta relación también. No nos preguntan, un poco que, ¿cómo resignificar este suceso? Pues, de alguna manera lo hemos estado platicando, ¿no? Esto que dices de que la infidelidad no necesariamente significa falta de amor. Claro, la infidelidad puede significar muchas cosas, incluso el solo replicar lo que yo aprendí que hacen las personas, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, que de pronto, eh, voy a hablarlo así, ¿no?
hay hombres que están replicando porque saben que su papá fue infiel con su mamá durante mucho tiempo o que tiene otra familia y ellos también. Pareciera como si estuvieran repitiendo una historia, ¿no? Y en realidad no es que repitan la historia per se porque solo la repiten, ¿no? Pero sino más bien que han aprendido que eso es algo normal. Y aunque de pronto tú digas, oye, no es tan normal eso, o de dónde sale que eso es normal, pues claro, sale de la cotidianidad, de que cuando yo iba creciendo lo vi así, y de que yo lo aprendí así, y que por ende esto lo replicamos así. Resignificar implicaría el cuestionar, ¿tú por qué lo haces? ¿Para qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué faltaba? ¿Qué crees que faltaba? Luego, si la infidelidad no ha sido una falta de amor, ¿no? ¿Qué ha significado? Que para sentirme varón es algo que necesitaba hacer, que para sentirme validado es algo que necesitaba hacer. Bueno, entonces podemos trabajar sobre cómo te puedes validar sin tener que hacer estos actos, ¿no? ¿Cómo puedes sentirte bien sin tener que recurrir a estos actos? Entonces, ya la infidelidad no necesariamente es te traicioné a ti, sino hice algo que va en contra de los acuerdos que teníamos establecidos y que yo necesito trabajar para que estos acuerdos ya yo no los rebase e incluso que podamos replantearnos cuáles son los acuerdos que son adecuados para nuestra relación de pareja actualmente. Eso es como lo resignificamos. Pero lo repito, es un trabajo que lleva mucho, que lleva tiempo, evidentemente, y que lleva también muchas conversaciones incómodas, solo con la Ya otra no te... persona, ¿no? Ajá. Sino conversaciones incómodas con uno mismo. Ahí está. Conversaciones incómodas no solo con la otra persona, sino conversaciones incómodas también conmigo mismo, conmigo mismo. Claro, tener estas conversaciones, incómodas contigo, con la pareja, puede ayudar. Yo muchas veces les recomiendo que n que no, pregunten para conocer detalles de la otra relación, porque, he encontrado que muchas, personas que se ven afectadas por la infidelidad quieren conocer detalles y preguntan, ¿y de qué tamaño tenía, por ejemplo, el pene, la pareja? O qué, qué edad tenía, o cómo, y mientras más investigan o más preguntan, se sienten más heridos, como que esta herida, hablando nuevamente como si fuera una herida en la mano, en la piel, pues, como si le pusiéramos algo que la va a infectar. ¿Esto tú cómo lo miras? Y también nos están preguntando si la infidelidad es un acto de violencia. Ok, vamos primero con la Sí. primerita pregunta, ¿no? Eh, Evidentemente es que de pronto cuando pensamos en la infidelidad pensamos que ha sido algo justo porque ya no me quieres o porque yo no soy suficiente, ¿no? Y esto es lo que desata este tipo de preguntas. ¿Cómo era? ¿Cuántas veces? ¿Dónde? ¿De qué tamaño? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Y de pronto si nos instalamos como, no, no es que quizá yo tenga una carencia per se en mi ser, ¿no? Es más bien que algo está pasando en la relación que no está funcionando. Entonces yo quizá me puedo alejar de estas cosas, me puedo alejar del pensar que es porque yo como individuo no tengo lo suficiente y que por eso existió la infidelidad, ¿no? La infidelidad no siempre, y yo creo que casi nunca, es algo porque haya una carencia en un individuo, porque hay una carencia o varias dificultades en la relación, como un tercero. Vamos a ver la relación como un tercero. Algo está pasando en ese tercero que, pum, digamos que empujó a que ocurriera esto. Luego, pues desde un tema de género, la infidelidad es tomada como un acto violento. ¿Por qué? Eh, Porque estás ocupando un recurso de poder sobre el otro o sobre la otra, ¿no? Tú estás ocupando el poder que tienes y acabas dañando a la persona. Entonces,
desde esta visión, claro, sí es un acto de violencia. De hecho, está tipificado así, ¿no? La infidelidad como un acto de violencia. Eh, para el trabajo terapéutico, o sea, quizá para comprenderlo puede servir. Ahí, esa es un poquito la señal. Sí. Para comprenderlo de pronto puede servir, para comprender lo que estoy viviendo puede servir. Sin embargo, para el trabajo terapéutico, una vez que sé que es un acto de violencia, entonces paso a una siguiente etapa. ¿Cómo voy a trabajar esto? ¿Cómo voy a estar en este espacio? ¿Cómo voy a procesar lo que he estado viviendo? ¿No? Eh, en el trabajo terapéutico de pronto hay que trabajar un montón de cosas, incluso el mirar la infidelidad como un acto de violencia, en donde tú ocupaste tu poder eh, ocultándome o dañándome por acto u omisión. Entonces sí, o sea, la respuesta breve es sí. Sin embargo, no en todos los casos, pero en varios casos sí se puede trabajar eso si es que ambas personas quieren trabajar justamente eso, ¿no? Y porque alguien es generador de violencia o de este tipo de violencia particular con la pareja con la que tiene. Muy bien, muchísimas gracias. Pues nos manda saludos Ana Fernanda Martínez, nos agradece por este tema tan complejo. Javier Galván nos dice gracias por ayudarme siempre que les escribo. Nos comenta José Enrique Ortega Marquina, gracias por el tema. Anet Mont también nos manda saludos. Lourdes Lulú Vázquez nos dice excelente programa, saludos. Mateo es quien nos preguntaba sobre la infidelidad, si puede verse como un acto violento. Y bueno, pues vamos a ir cerrando un poquito acerca del programa, y yo quiero preguntarte, Alondra, ¿tú atiendes parejas o atiendes a nivel individual? Cuéntanos un poquito acerca de lo que tú haces, porque me gustaría, y es porque tenemos una deuda contigo sobre eso, al respecto, para que difundamos tu número telefónico y los servicios que ofreces. Sí, bueno, yo llevo trabajando como terapeuta desde hace más de 11, 12 años. Eh, Justo estudié una maestría en terapia familiar sistémica, por eso es que este enfoque es el que trabajo y tengo recién una especialidad en género, violencia y políticas públicas y de pronto ya he combinado ambas cosas. Eh, yo trabajo con individuos, ¿no? Adultos, quizá un poco adolescentes de los 17, 18 en adelante, adultos, parejas, familias, individuos, ¿no? La maestría y este enfoque nos permite poder trabajar con grupos enteros, ¿no? Con familias enteras, con parejas o de manera individual. Entonces, pues, a eso es a lo que me dedico, eso es lo que hago. Me gusta mucho ser terapeuta y trabajar con las personas porque veo cómo van encontrando y resolviendo situaciones que pueden ser súper difíciles o complejas o incluso muy dolorosas y llega un punto en el que pueden ir aceptando ciertas cosas, instalándose diferente ante la vida en situaciones que les han sido muy complicadas y dejar de repetir cosas, ¿no? Que ya no quieren repetir, dejar de hacer cosas que ya no quieren hacer, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que hago y con quienes trabajo, con la población con la que trabajo. Qué fabuloso. Y, a ver, ¿nos puedes dar tu número telefónico para que incluso lo pongan en la cintilla? Ahorita le voy a pedir a Oliver que nos ayude a colocar tu número. ¿Cuál es tu teléfono? Para citas, para contactarte, ¿podrías proporcionárnoslos? Sí, mi número es 55 26 83 28:45. Estoy en la Ciudad de México, pero bueno, con la pandemia mucho de mi consulta se ha vuelto virtual, ¿no? Un consultorio virtual que funcionan súper bien también y de manera presencial también estoy de manera híbrida dando consultas. Muy bien, entonces el número es 55 26 83 28 45
para que aquellos que se estén identificando, porque yo estoy segura que muchas personas que en este momento están conectadas, se están identificando con todo lo que nos estás planteando y cuando uno te escucha se abren muchas posibilidades, porque entonces ya no vemos la infidelidad de una sola manera y parece que hay como muchas posibilidades para ir construyendo soluciones, ¿no? Y que no solamente hay una causa, sino que hay muchos factores que están influyendo para que se dé una infidelidad y que vale la pena que la pareja o a nivel individual se revise para estar mejor con el otro y para estar mejor contigo mismo, para tener estas conversaciones incluso contigo misma, como tú dices, incluso estas conversaciones incómodas, ¿no? Nos dice Saúl Ibáñez, genial, Vero Correa nos saluda, muchos psicólogos conectados el día de hoy. ¿Qué más nos quieres compartir acerca del tema, Alondra? Y está apareciendo en la cintilla tu número telefónico. Pues que es importante tomar en cuenta que la infidelidad no es un acto aislado, ¿no? Que de pronto las personas que ejercen la infidelidad pueden también llegar a sentir mucha culpa y llegar a sentir que hicieron algo muy malo, ¿no? Pero que de pronto es importante ubicarnos qué nos ha llevado a hacer las cosas de cierta forma. Algo que yo quiero remarcar un montón y que me he dado cuenta mucho de manera muy reciente en el consultorio es que si bien las redes sociales son algo muy bueno porque nos ayuda a conectarnos, nos ayuda a hablar de temas que antes no hablábamos, nos ayuda a tener noticias de forma muy inmediata y también hay muchos espacios que nos ayudan a conocer temáticas que antes no era muy difícil que pudiéramos acercarnos. También la realidad y la contraparte es que de pronto hay muchos discursos en redes sociales que pueden meternos en una situación muy complicada. Es decir, son discursos muy superficiales que de pronto nos llevan a decir, es que si hizo A, entonces el resultado es B, es que si yo lo hice así, entonces soy una persona tóxica, algo que se ocupa mucho de manera muy reciente. Y yo casi siempre a mis consultantes que me hablan, es que vi un TikTok que decía esto, es que vi un TikTok que decía esto, y ahora yo estoy pensando las cosas así, siempre les digo, necesitan tomar en cuenta y preguntarse de dónde viene ese discurso que me están diciendo, ¿no? ¿Quién lo está diciendo y basándose en qué? Si yo me paro a pensar en estas cosas, es muy fácil que me vaya con la finta y que me deje llevar y que de pronto llegue a conclusiones que pueden ser no solo erradas en un punto, sino también que pueden dificultar mucho más mi proceso de comprensión, de entender lo que pasó, de reparar la situación, ¿no? O de encontrar caminos adecuados para ello. Entonces, creo que es bien importante que las personas nos tomemos este tiempo para preguntarnos de dónde viene esto, ¿no? Y si de verdad es algo que puede hacer sentido o no, pero no solamente hacer sentido porque lo escucho en todos lados, ¿no? Sí me he encontrado mucho con eso y creo que es importante que hagamos una pausa cuando estamos viendo este tipo de videos cortos en los que sacan mucha información que de pronto nos puede confundir o puede simplificar cuestiones tan complejas como la infidelidad, ¿no? Y también cuando vamos con un terapeuta o una terapeuta, que sepamos que tiene las credenciales para poder dar terapia y que mínimamente se ha preparado para poder trabajar en una consulta con las personas, porque además los temas que se abren en consulta, pues generalmente son temas dolorosos, difíciles, las personas llegamos a terapia muy vulnerables, entonces de pronto si nos encontramos en un espacio que no es tan profesional o tan adecuado, nuestra vulnerabilidad se puede exponenciar. Claro, qué importante lo que estás comentando y en efecto creo que habría que revisar y por eso tal vez las primeras sesiones pues son para identificar si puedes o no trabajar con ese psicólogo. Yo he encontrado psicólogos que tienen
como ciertas ideas como muy rígidas acerca de lo que debe de ser una pareja, una mujer. Y entonces, probablemente, si no te sientes cómodo eh, con esta relación terapéutica, pues buscar una que te acomode, ¿no? Que sepas que va a haber esta apertura, esta posibilidad de no tener discursos acabados, sino ir construyendo las soluciones en conjunto, ¿no? Que esté dispuesto el terapeuta a conocerte, a saber lo que está pasando, a investigarlo junto contigo y no con estos discursos acabados de, ah, bueno, si te fue infiel, déjalo, ¿no? Por ejemplo, hay muchas, y hablando de esto de las redes sociales, que fácilmente se dice: "Ah, bueno, pues entonces retírate de la relación". ¿Qué tan recomendable es decirle a hombres y mujeres esto? Yo diría que nada, porque quien va a determinar si se retira o no se retira es la persona. Yo no puedo decirte lo que tú tienes o no tienes que hacer, porque la vida es tuya, ¿no? Para empezar, yo no puedo decirte en tu vida lo que tú tienes que hacer. En tu propia vida y en tu propio proceso de vida, tú eres quien va a determinar lo que es adecuado o inadecuado para ti, incluso en la etapa de vida en la que te encuentres. Lo que para mí es adecuado hoy probablemente cuando tenía 20 años no lo era, ¿no? Y ahora lo que era adecuado en mis 20 quizá ahora ya no lo es. Entonces, quien va a determinar lo que va a estar bien o mal, y lo pongo entre comillas estas palabras porque también son muy determinantes, ¿no? Lo que va a ser adecuado o no adecuado para ti, eres tú. Una vez que tú evalúas y haces todo un proceso para llegar a esa determinación. Entonces, estos discursos muy rígidos sobre cómo deben de ser las cosas, pues para empezar, cierran cualquier posibilidad y en segundo lugar, la persona queda con estas, si la persona no puede hacerlo, ¿no? Si a mí me dicen, deja a tu pareja porque ya te fue infiel y yo no puedo, porque hay mucho amor, porque hay mucha historia, porque en realidad salirte de una relación es algo complejo, cuando yo no lo puedo hacer y tú ya con ciertas credenciales me dijiste que lo hiciera, acabo sintiendo que estoy fracasando. Y entonces esto, en lugar de ayudar, hace todavía más complejo el proceso. Qué bueno que nos lo compartes porque, a veces ocurre mucho, ¿no? Que nos llegan a la línea de ayuda. Incluso, algunas, pacientes preguntan, que si hay señales, para detectar que el otro está siendo infiel, es decir, para cacharlo. ¿Tú qué dices al respecto, Alondra? Pues que probablemente sí, pero que la señal no siempre va a significar eso, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, quien dice, es que si ya llega tarde siempre y antes no llegaba tarde, esa es una señal de que te está siendo infiel. O que si pasa mucho tiempo en el celular y antes no pasaba tiempo en el celular, también es otra señal. Es probable que sí. O sea, es probable que haya una modificación en la conducta, me está indicando de que probablemente hay algo que está pasando, pero no siempre esa señal va a significar exactamente lo mismo para todas las personas, ¿no? Entonces hay que tomar también con pincitas estas señales que me indicarían tal cosa. Eh, Evidentemente cuando ya tienes una evidencia, ya viste a la persona o ya te llegó un mensaje, ahí ya quizá ya no hay manera de pensarlo como una señal, sino como un hecho. Sin embargo, las señales no son hechos. Necesitamos irnos con cuidado también con estas cosas. No quiero decir que mi intuición de que algo está pasando en la relación no funcione. Ese es el momento para abrir el diálogo, ese es el momento para preguntarnos qué está pasando, ese es el momento para hablar de los temas. Incluso probablemente ese es el momento para acudir a terapia, pero no tomarlo literal, porque sí, muchas veces lo tomamos literal y a lo mejor sí, a lo mejor no, pero eso también nos mete en una dinámica y en una vorágine de dolor, de angustia, de celos, de que se vayan amplificando malestares y entonces no le metamos tanta energía de primera mano o en primer momento a la resolución de lo que está ocurriendo. Claro, claro. Qué bueno que lo compartes así. Entonces, amigas, amigos, pues ya saben las señales
y la parte intuitiva es importante, pero no son hechos. Entonces, habría que ver si algo está pasando en la relación, pues lo mejor es acudir con el especialista. En este caso, pues está la psicóloga Alondra Medina. Su número es 55 26 83 28 45. Y bueno, ¿quieres concluir con algún comentario, Alondra, antes de irnos? Pues únicamente agradecer el espacio, que siempre ha sido muy cálido conmigo y te agradezco mucho toda esa calidez y Gracias, esa, gracias. esa apertura para poder hablar de estos temas desde una visión que de pronto puede distar un poco de las cuestiones tradicionales, ¿no? Y también a las personas que se han conectado y que generan preguntas. Son preguntas que nos generamos la mayor parte de las personas que hemos tenido una relación de pareja, ¿no? La mayoría hemos tenido una relación o un vínculo de pareja, la mayoría a lo mejor en algún momento hemos sospechado que hemos vivido infidelidad, pero que es importante que eso no siempre va a derivar en un rompimiento horrible y sumamente doloroso y desastroso, sino que a veces puede ser posibilidades de cambiar las dinámicas en las que nos hemos establecido, ya sea con otra persona o inclusive cuestionar desde dónde viene el que yo estoy actuando de cierta forma. Y pues nada, eso, nada más. Muchísimas gracias. Pues, amigos, si les ha gustado el programa, por favor, compártanlo, contacten a la psicóloga Alondra Medina y, bueno, pues, nada más comentarles también que contamos con una ayuda psicológica gratuita por teléfono. El número ya apareció en la pantalla, va a volver a aparecer, es el 800 911 32 32. Ya somos más de 100 psicólogos en esta línea de ayuda, así que si tú necesitas incluso, pues, los datos de la psicóloga o hablar de este tema o te sospechas que estás viviendo, una circunstancia como esta, pues, llámanos, estamos para apoyarte, es una línea totalmente gratuita en el 800 911 32 32. Y pues nos vemos para la siguiente. Muchísimas gracias, Alondra, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, un Gracias, abrazo. cuídate mucho, un abrazo.